Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los seguidores más acérrimos de uno de nuestros actores favoritos. Sí, como habrán visto en el título, vamos a hablar de Serkan Ayolu y un gesto que al parecer encendió las redes sociales y provocó una ola de reacciones entre sus fans. Prepárense porque esto tiene miga. Y antes de que nos adentremos en los detalles, si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos sobre noticias de celebridades, análisis y mucho más. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Así que, ¿de qué se trata este famoso gesto? Bueno, todo parece haber comenzado a raíz de una publicación en redes sociales, algo que para muchos era una interacción más entre el actor y sus seguidores, pero que para otros representó un acto de desconsideración o, como algunos lo calificaron, de soberbia. Imaginen la escena: Serkan, conocido por su carisma y su conexión con el público, especialmente tras éxitos como Kiraz Mevsimi y Erkencikus, siempre ha mantenido una relación bastante cercana con sus fans. Por lo general responde a comentarios, participa en encuestas y se muestra agradecido por el apoyo incondicional que recibe. Sin embargo, parece que en esta ocasión, algo salió diferente. Los detalles exactos del gesto pueden variar ligeramente según la fuente y la interpretación que cada uno le dé, pero la esencia del asunto gira en torno a una interacción específica donde Serkan, supuestamente, respondió de una manera que fue percibida como fría o evasiva a un fan que le había dedicado palabras de admiración, o le había hecho una pregunta. Algunos reportes sugieren que fue un comentario que ignoró, mientras que otros hablan de una respuesta sarcástica o minimizando la importancia del fan. Lo cierto es que en el mundo digital, donde las palabras pueden viajar a la velocidad de la luz y las emociones se amplifican, un pequeño detalle puede convertirse en un gran acontecimiento. Imaginen a ese fan, probablemente una persona que ha seguido la carrera de Serkan durante años, que se ha emocionado con sus personajes, que ha invertido tiempo y energía en apoyarlo, y que recibe una respuesta que lo hace sentir poco valorado. Esa decepción, sumada a la frustración de ver a su ídolo actuar de una manera que va en contra de la imagen que tienen de él, es lo que, según parece, desató la polémica. Y no solo eso, sino que otros fans, al ver esta reacción, sintieron que era su deber defender a su compañero de fandom, o simplemente se unieron a la indignación generalizada. La cosa se complicó cuando otros usuarios de redes sociales, aquellos que quizás no eran fans tan fervientes pero que estaban al tanto de la noticia, empezaron a comentar. Algunos defendían a Serkan argumentando que los actores también son humanos, que tienen derecho a tener un mal día, o que la interpretación del fan podría estar sesgada. Otros, sin embargo, se sumaron a las críticas, señalando que la profesión de actor implica un cierto compromiso con el público, y que la manera en que se manejan estas interacciones es fundamental para mantener esa relación. Y es que, seamos honestos, la industria del entretenimiento vive en gran medida del apoyo de los fans. Son ellos quienes compran las entradas, ven las series y películas, siguen a los actores en redes sociales, y generan el ruido mediático que mantiene a las celebridades en el ojo público. Por lo tanto, cualquier acción que parezca menospreciar a ese público, por pequeña que sea, tiende a ser muy sensible. En el caso de Serkan Ayolu, su popularidad, especialmente tras el éxito rotundo de Pájaro Soñador, lo catapultó a un nivel de reconocimiento internacional. Millones de personas en todo el mundo conocen su rostro y admiran su trabajo. Y es en ese contexto de gran exposición y expectativa donde un gesto que podría pasar desapercibido en una situación normal, se magnifica. Hemos visto casos similares en el pasado, donde actores o figuras públicas han sido criticados por interacciones aparentemente menores en redes sociales. A veces la presión de mantener una imagen pública perfecta puede ser abrumadora, y cualquier desliz, por involuntario que sea, puede tener consecuencias. Lo interesante de este caso es la velocidad y la intensidad con la que reaccionaron los fans. No fue una crítica aislada, sino una especie de reacción en cadena que puso a Serkan en el centro de una controversia que quizás él mismo no esperaba. Es importante mencionar que hasta donde sabemos, Serkan Ayolu no ha emitido una declaración oficial extensa sobre este incidente. En el mundo de las redes sociales, a veces las respuestas son rápidas y concisas, o simplemente se prefiere dejar que el tiempo pase y las aguas se calmen. Sin embargo, la ausencia de una aclaración directa puede, para algunos, ser interpretada como una confirmación de que hubo un problema.
Para otros simplemente significa que no se le dio mayor importancia. Lo que sí podemos observar es cómo se desarrollan estas dinámicas en Internet. Un comentario, una foto, un me gusta o un no me gusta, todo puede ser analizado e interpretado. Y cuando se trata de figuras públicas, la lupa se aumenta y la presión se intensifica. Los fans, con toda la buena intención del mundo, a veces esperan un nivel de perfección que es difícil de alcanzar para cualquier ser humano. Ahora, ¿qué significa este gesto para la carrera de Serkan? Es difícil decirlo con certeza. La memoria colectiva en Internet puede ser corta, y las nuevas producciones y proyectos pueden rápidamente desviar la atención de controversias pasadas. Sin embargo, también es cierto que las percepciones pueden cambiar, y la forma en que una celebridad maneja estas situaciones puede influir en cómo es vista por su público a largo plazo. Quizás lo más importante aquí es la reflexión sobre la relación entre las figuras públicas y sus seguidores en la era digital. La inmediatez y la accesibilidad que brindan las redes sociales son una espada de doble filo. Por un lado, permiten una conexión sin precedentes, pero por otro, exponen a las celebridades a un escrutinio constante y a la posibilidad de malentendidos. En definitiva, este incidente con Serkan Ayolu nos muestra lo delicado que puede ser el equilibrio en el mundo del entretenimiento. Un gesto aparentemente pequeño puede tener un gran impacto, y la interpretación de ese gesto puede ser tan diversa como el público mismo. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas y los personajes, hay personas con sus propias emociones y a veces, con la difícil tarea de navegar las expectativas de miles o millones de personas. Y hasta aquí nuestro análisis de este intrigante evento que ha revolucionado el fandom de Serkan Ayolu. Hemos explorado los posibles orígenes del descontento, las diversas reacciones que ha generado y la importancia de la interacción entre celebridades y sus seguidores en el entorno digital actual. Es fascinante ver cómo estos pequeños momentos pueden tener un eco tan grande y cómo las percepciones públicas se construyen y a veces se tambalean. Esperamos que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más clara de lo que ocurrió. Queremos agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son sumamente valiosos para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la reacción de los fans fue exagerada? ¿O consideran que Serkan debería haber actuado de otra manera? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si saben que son fans de Serkan Ayolu o si les gusta este tipo de contenido sobre el mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.